En la época del Virreinato del Río de la Plata, la primera universidad que hubo en el Virreinato fue la de Charcas, o Chuquisaca, o La Plata, en lo que hoy es Sucre, el Alto Perú, en aquel momento, hoy República de Bolivia. Poco tiempo después se fundó la Universidad de Córdoba, y ambas universidades se las confiaron a la iglesia es la que administraba y gerenciaba estas universidades. A Mariano Moreno le llamaba la atención por qué se establecieron en Charcas, por qué los españoles fundaron Charcas, diciendo que ahí no hay nada, es decir, no hay árboles, no hay río, no hay nada. Entonces le llamaba la atención de justo crearon una superestructura en la medio de la nada, porque se hubiera justificado que se fuera en Potosí, por ejemplo, o en La Paz, pero no en Charcas. En Charcas lo único que era una ciudad netamente burocrática y administrativa, ya que allí únicamente teníamos la Real Audiencia, teníamos el arzobispado de Charcas, importantísimo en la época, y teníamos la universidad y la Real Academia Carolina. Y con eso funcionaba toda la ciudad. Una riqueza tremenda porque toda la plata del Alto Perú se movía en Charcas, ¿no? Y la ciudad muy burocrática, la audiencia hacía que los abogados tuvieran una gran influencia, y era una universidad muy prestigiosa. Todos los años la Universidad de Charcas tenía eventos académicos donde se convocaba a los graduados de la universidad que iban a esos eventos a escuchar disertaciones, charlas, eventos, ¿no? Funcionaba la Real Audiencia, que era el superior tribunal de justicia, como la Corte Suprema de Justicia del Alto Perú, ¿no? Presidido por el presidente de la Real Audiencia, que era a su vez el gobernador de Charcas, o Chuquisaca, y la Real Academia Carolina es como si fuera el colegio de abogados. El colegio de abogados tiene mucho poder en ese momento, y no se podía ejercer si uno no era habilitado con título habilitante por esa Real Academia Carolina, donde había que tener cierta antigüedad en el ejercicio de la profesión para poder integrarla, y ese colegio de abogados era ante el cual había que rendir. Pero para el cual había que hacer una práctica antes en un estudio cuyo titular estuviera afiliado a la Real Academia Carolina. Y teníamos también, bueno, por supuesto, la universidad, que era toda una pompa impresionante. Hoy nos llama la atención ver las universidades norteamericanas o anglas, que vemos a los graduados, a los profesores que van con toga, van con el sombrerito, con la estola, pensando que eso es de origen anglosajón, ¿no? Completamente ajeno a nuestras tradiciones. Yo les diría que no se equivoquen. Esas tradiciones en realidad son hispanas. Las universidades españolas en los siglos XVII, XVIII y XIX, hasta entrado el siglo XIX, se utilizaba ese birrete, se utilizaba esa toga, se utilizaban esas estolas, y se hacía toda una procesión antes de la graduación de un doctor. Un doctor es un egresado de la universidad, ¿no? Que rendía su última materia y se ponía en capilla. Se iba a la capilla a rezar, a velar las armas, como para que le fuera bien en el examen. Por eso decimos, está en capilla esperando rendir. Bueno, era por eso, casualmente, se sorteaban los temas. Ese sorteo de temas se lo tomó hasta el día de hoy. Muchas universidades sortean los temas. Bueno, eso por las universidades españolas. Toda esta procesión donde iba el rector de la universidad, iba el arzobispo de el arzobispo de la ciudad, el gobernador, una procesión, todos los doctores ya, las cátedras y las corporaciones, y atrás iba el futuro doctor que iba sin el birrete en esa procesión hasta llegar al momento donde tenía que hacer su defensa pública del título, su tesis. Se la defendía, se le preguntaban, cualquiera le podía preguntar, una clase pública, la clase pública que hoy tenemos en las universidades nuestras salen de ahí casualmente. Y esta Universidad de Charcas era realmente muy prestigiosa. Egresados de la Universidad de Charcas, bueno, Juan José Castelli, Mariano Moreno, Bernardo de Monteagudo, la mayoría de los próceres nuestros, sobre todo los porteños, eran egresados de Charcas. Y uno me dirá, ¿y Córdoba? Le quedaba más cerca a Córdoba. ¿Qué se tienen que ir hasta el Alto Perú? Porque una cosa es irse ahora que uno se toma un avión, y otra cosa en esa época que había que irse en carreta y era una travesía de semanas. Córdoba. Córdoba se crea después, la tuvieron los jesuitas. Cuando la tuvieron los jesuitas, una universidad que más o menos reciente andaba. Cuando los expulsan a los jesuitas del virreinato, ahí se arma el problema. ¿A quién le entregamos la universidad? Decían los jesuitas. Respuesta: a los franciscanos.
Fray Cayetano Rodríguez, prócer, conocidísimo, porteño, fue una de las autoridades de la Universidad Franciscana y profesor de la Universidad de Córdoba. Muchos de los que estudiaron después en Córdoba, los otros próceres, fueron alumnos de Fray Cayetano Rodríguez cuando los franciscanos tuvieron a cargo la Universidad de Córdoba. ¿Qué significó la gestión franciscana? Desastre. La Universidad de Córdoba fue una de las más, digamos, afectadas por este cambio. Los franciscanos no es mucho lo de ellos, el tema intelectual, sí lo era el de los jesuitas, y tuvo una decadencia importante, tal es así que por eso los porteños, las familias más importantes del virreinato, preferían mandar a sus hijos a Charca, a Lima o a Santiago de Chile y no a Córdoba. Porque Córdoba era bueno, ¿qué vas a hacer? Si no te queda otra, anda a Córdoba, si no, vamos a Charcas y la mayoría fue a Charcas. Belgrano fue a Europa, por supuesto, y el resto de nuestros procesos, su mayoría fueron a Charcas. Juan José Paso, Lima, Manuel Dorrego, Santiago de Chile, junto con otros próceres también, sobre todo los cuyanos. Entonces, Córdoba no estaba muy prestigiosa. ¿Cuándo levanta Córdoba? Principio del siglo XIX, viendo el clero, viendo el obispo de Córdoba, que la cosa con los franciscanos no iba ni para atrás ni para adelante, decide quitarles a los franciscanos la gestión de la Universidad de Córdoba y se la entrega al clero de Córdoba. Y ahí es donde el deán Funes se hace cargo de ese. Deán es el decano, el deán Funes también, en inglés deán es dean, y dean es decano, se hace cargo de la gestión de la Universidad de Córdoba, y la Universidad de Córdoba recién empieza a recuperar su prestigio a partir de la gestión del deán Funes. Nuevamente, la iglesia es la que manejaba, eran los intelectuales, eran los que conservaban la cultura, eran los monjes que durante el oscurantismo de la Edad Media conservaron los manuscritos, los libros, la cultura, seguía siendo el reservorio de cultura. La iglesia fue quien mantuvo y ayudó al Estado en mantener estas universidades, estas estructuras de formación intelectual que produjeron nuestros primeros próceres. ¿Quiénes egresaron de Córdoba? Bueno, por supuesto, todos los congresales del Congreso de Tucumán egresaron de la gran mayoría de los próceres del interior egresaron de Córdoba. Por ejemplo, a ver, veamos, José Ignacio Tames, congresal por Tucumán, en el Congreso de 1816, egresa doctor por los dos derechos en la Universidad de Córdoba. El obispo Colombres, José Eusebio Colombres, diputado por Catamarca al Congreso de Tucumán, egresado de la Universidad de Córdoba. Acevedo, los diputados cordobeses al Congreso de Tucumán, también egresados de la Universidad de Córdoba. Es decir, que salvo los congresales que estuvieron acá, en Tucumán, por la provincia de Buenos Aires, en su gran mayoría, y por el Alto Perú, y algún peruano, el resto eran egresados de la Universidad de Córdoba. ¿Por qué? Porque, bueno, el poder adquisitivo de las élites del interior no era el mismo que de Buenos Aires. Era más fácil irse a Córdoba que irse al Alto Perú, mucho más rápido, ¿no? Y no era tan caro. El Alto Perú, Charcas, era caro. No era fácil mantenerse en esa ciudad. Tal es así que Mariano Moreno puede estudiar en Charcas gracias a una beca que le dan. Es decir, o sea, la ayuda que le da la iglesia, si no, no hubiera podido en absoluto estudiar allí. Lo único que tuvo que pagarse fue el pasaje hasta allá, pero la estadía y los estudios fueron todos gratis. Así que bueno, eso es un poquitito, una pequeña semblanza de las universidades patrias, tanto Charcas como la Universidad de Córdoba. Tendríamos recién que esperar hasta la década de 1820 para que tuviéramos recién la primera universidad patria, que fue la Universidad de Buenos Aires, fundada por influencia del gran ministro Bernardino Rivadavia, del gobernador Martín Rodríguez, que en esa época, en ese año, funda no solamente la Universidad de Buenos Aires, sino también el Banco de la Provincia de Buenos Aires, la Bolsa de Buenos Aires y otras instituciones que tenemos hasta el día de hoy y que han llegado a nosotros de esa gestión.